Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Miguel y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Rui Pedro Teixeira. Este caso sucedió en Lousada, una villa ubicada en el norte de Portugal, famosa por sus viñedos, su viño verde y por tener la población más joven del país. Ubicada en la montaña del centro del municipio del mismo nombre, está muy cerca de la costa noroeste portuguesa, epicentro de veranos llenos de diversión para turistas de toda Europa. En este particular poblado, el 28 de enero de 1987, nació Rui Pedro Teixeira Mendonça. Sus padres, Filomena Teixeira y Manuel Mendonça, alababan su carácter alegre y divertido, así como su profusa imaginación e inventiva. Por si fuera poco, al pequeño le encantaba colaborar con las tareas domésticas. Mucho más si se trataba de trabajos de electricidad. En resumidas cuentas, la familia, que se completaba con la hija menor del matrimonio, llamada Karina, llevaba una vida tranquila y feliz. Rui Pedro era un niño muy enérgico. Todos los días, una vez cumplidos sus deberes escolares, jugaba al fútbol con su entrañable primo João André Mendonça y otros chicos del barrio. Su sueño era convertirse en portero profesional, razón por la que se desempeñaba siempre en la misma posición. Otras aficiones del chico era andar en bicicleta. Podía vérsele atravesar el pueblo a toda carrera para no llegar tarde a su tutoría diaria de matemáticas. Un detalle nada más afectaba aquella plácida niñez. Rui Pedro sufría de epilepsia. Manuel y Filomena eran dueños de una escuela de manejo. Un día, a la academia llegó un joven como cualquier otro para obtener su licencia de conducir. Su nombre era Afonso Díaz, y pronto Filomena supo que él tenía problemas económicos. A ella le caracterizaba su gran empatía, razón por la que enseguida buscó maneras de ayudarlo. Al principio le regalaba ropa. Posteriormente, y a medida que el vínculo entre ellos se hacía más estrecho, le permitió ayudar en la escuela, a fin de hacerse de un dinero extra. Transcurridos 3 años de conocerse, y gracias a la generosidad de Filomena, Afonso pudo hacerse camionero a sus 22 años. La confianza de los Mendonça en Afonso hizo que con el tiempo le encargaran la responsabilidad de buscar en el colegio a Rui Pedro y a Karina para llevarlos de vuelta a casa. A tal fin, Afonso usaba el auto de su hermano, un Fiat Uno negro. De esa convivencia diaria surgió una amistad poco común entre Afonso y Rui Pedro. A la familia le pareció un hecho normal ese vínculo, sobre todo porque el camionero era muy infantil para su edad, rasgo que hacía que Rui Pedro y él se identificaran, hasta el punto de reconocerse como hermanos. Tan solo José, el abuelo materno, y el padre miraban con recelo la camaradería. Que Alfonso fumase en presencia del niño tampoco le hacía ninguna gracia a Manuel, y en resumen, lo consideraban una mala influencia. Preocupado por las consecuencias que podía tener esa relación, puso al tanto a Filomena, pero ella estaba convencida de la calidad humana de Afonso.
e insistía en su carácter inofensivo. Al final, y como ocurre en todo buen matrimonio, llegaron a un acuerdo. Filomena se comprometió en controlar las frecuencias de aquellos encuentros. El 4 de marzo de 1998, cerca de las 2 p.m., Rui Pedro fue en bicicleta hasta el trabajo de su madre, a pocas cuadras de su casa, para decirle que Afonso lo había invitado a pasear un rato en el auto de su hermano. Filomena se disgustó con la idea y le ordenó que no acudiera al encuentro. En su lugar, lo mandó al terreno donde sus amigos lo estaban esperando para jugar al fútbol y que no estaban muy lejos de allí. Además, hizo énfasis en que debía llegar a tiempo a su clase de las 5 p.m. Aunque al principio se enojó, Rui Pedro le hizo caso. Tomó su bici y se dirigió rumbo al lote baldío. Al llegar encontró a sus amigos, menos al primo André, a quien su madre no le dio permiso de salir. Minutos más tarde, sorpresivamente, el Fiat Uno negro, conducido por Afonso, entró en el predio y se detuvo al lado de Rui Pedro. Tuvieron una breve conversación. El niño tiró a un costado su bicípedo, subió al auto y a través de la ventana del copiloto se despidió de sus compañeros con un simple gesto. Entre las 5 p.m. y las 6 p.m., una llamada interrumpió la paz de la familia y marcó el inicio de los peores días en la vida de los Teixeira. Era el tutor de Rui Pedro, quien llamaba para avisar que el chico no había ido a su clase. Les dijo también que eso le parecía muy extraño, ya que su alumno nunca antes había faltado a una cita. Los padres entraron en pánico, pues temían que un inesperado ataque epiléptico lo hubiese dejado inconsciente y al no contar con la atención adecuada, hubiese sufrido daños cerebrales severos. Inmediatamente se corrió la voz en el pueblo y los residentes, alarmados, se pusieron en acción. Optaron por organizarse en pequeños grupos de búsqueda, a fin de cubrir la totalidad del poblado. Muy pronto apareció la primera pista. Un vecino contó que eran las 3 p.m. cuando vio la bicicleta de Rui Pedro escondida entre los arbustos aledaños al terreno donde jugaba fútbol. Manuel y Filomena conocían muy bien a su hijo. Sabían que aquel vehículo de 2 ruedas era todo para él y no lo abandonaría en ningún lado sin una buena razón. Estos los hizo pensar que probablemente Rui Pedro fue llevado en contra de su voluntad. Enseguida tomaron rumbo a la comisaría para reportar la desaparición. Tras recibir el reporte, la policía comenzó la investigación con el interrogatorio de los 3 chicos que se encontraban jugando al fútbol con Rui Pedro. Los amiguitos relataron la forma en la cual un auto negro había entrado al campo para recoger a su amigo e identificaron a Afonso como el conductor del mismo. Destacaron que la actitud era extraña. Parecía obsesionado con controlar la vida de su pequeño camarada. Los agentes pensaron que los chicos mentían y optaron por descartar sus declaraciones. Sin embargo, le mencionaron a la madre sobre lo que consideraban una pista engañosa y a ella se le heló la sangre. Entonces, Filomena comentó la petición que le había hecho Rui Pedro esa misma tarde: poder encontrarse con su amigo. Inmediatamente la atención de todos se volcó hacia el camionero y las autoridades procedieron a buscarlo en su casa. Afonso recibió a los oficiales, quienes querían hacerle algunas preguntas de rutina. Al ser la última persona que vio al niño, su declaración podría aportar información relevante, pero el camionero, con una calma muy inusual, negó haberlo visto. Su reacción fue sospechosa para los agentes, dado los numerosos testimonios recogidos. De inmediato, fue llevado a la comisaría para profundizar el interrogatorio. Ya en la delegación, Afonso intentó usar una coartada. Su hermano le había pedido que llevara el automóvil a la inspección anual de circulación,
un requisito obligatorio en Portugal para vehículos de más de 8 años. Sin embargo, los registros revelaron que nunca asistió a la cita programada para esa tarde. El camionero continuó con su relato. Insistió en negar que el niño hubiese subido al auto horas antes. Lo que sí admitió fue un breve encuentro de 5 minutos con Rui Pedro, antes de las 2 p.m. Después, según dijo, condujo hasta la ciudad cercana de Pacao de Ferreira, ubicada a unos 15 kilómetros de Lousada, y estacionó justo al frente de una farmacia. Afonso afirmó que permaneció en el automóvil un buen rato, luego del cual decidió pasear por la ciudad y hasta se recreó en las vidrieras. Cansado ya, manejó hasta la casa de su novia, a donde llegó sin compañía a las 6:45 p.m. La mujer vivía en Freamunde, otro poblado de la región, a tan solo 11 minutos de Lousada. Mientras tanto, en la recepción de la comisaría esperaba el abuelo y el primo de Rui Pedro, decididos a ejercer presión para el aceleramiento de las averiguaciones. Cuando el interrogatorio de Afonso terminó, los dos coincidieron con el sospechoso en los pasillos. El abuelo, al verlo, le preguntó desesperadamente sobre el paradero de su nieto y le ofreció lo que quisiera a cambio de una respuesta. Afonso rompió en llanto e insistió que no sabía dónde estaba el niño, pero advirtió que, si querían encontrarlo, era imprescindible cerrar todas las fronteras, ya que probablemente lo habían secuestrado y estaba de camino a un país extranjero. André también confrontó a Afonso y de hecho le mencionó una conversación que tuvieron ellos dos y Rui Pedro el día anterior. La única respuesta del hombre fue gritar y ordenarle al chico que se callara de una buena vez. Pero André no se inmutó. Al contrario, continuó el relato con más detalles. Afonso les había ofrecido a ambos llevarlos con prostitutas y les dijo que el punto de encuentro sería el terreno baldío. Tras estos acontecimientos, se inició una pesquisa policial a gran escala en Lousada, con la participación de vecinos de la zona, los bomberos y hasta la ayuda de perros sabuesos para encontrar el rastro del niño perdido. Los oficiales creían que el chico había convulsionado y se encontraba inconsciente en algún lugar del pueblo. O simplemente se había desviado lejos sin poder dar con el camino de vuelta. En resumen, consideraban que era un caso de búsqueda y rescate y descartaron la hipótesis del secuestro. La familia de Rui Pedro estaba indignada por ese abordaje del caso. Debido a la masiva difusión de las imágenes de Rui Pedro en los medios locales, una trabajadora sexual, Alcina Díaz, reconoció el rostro e inmediatamente contactó con la policía local. Alcina habló sin dudar y aseguró que el 4 de marzo de 1998, un automóvil negro se detuvo frente a ella en una vía de Lustosa, a 9 kilómetros de Lousada. El conductor le ofreció 10 euros, equivalentes a $10,30, para que tuviera sexo con el pequeño que lo acompañaba. Ella preguntó cuántos años tenía el chico y el hombre respondió que era lo suficientemente grande. La mujer lo llevó a Rui Pedro detrás de unos arbustos, al costado de la ruta, y buscó un lugar privado donde nadie los pudiera ver. No hubo contacto sexual. El pequeño estaba muy aterrado. Lloraba sin parar y repetía una y otra vez que quería irse. Al verlo en ese estado, la prostituta se compadeció de él. Estuvo alrededor de 15 minutos tratando de calmarlo. Lo abrazó y le prometió que todo estaría bien. Entre sollozos, él le dijo que lo habían obligado a irse a ese encuentro. Al salir de los matorrales, el niño se subió al auto y ella nunca más lo volvió a ver. Todo apuntaba a un secuestro, pero pese a la declaración de la última testigo,
La policía seguía sin darle validez a esa teoría. En un intento desesperado, la familia rogó a las autoridades que actuaran con la mayor urgencia posible. Cada segundo que pasaba contaba y podría ser el último en la vida del niño. A la mañana siguiente, y justo después de la apertura del juzgado, lograron que el Ministerio Público solicitara la intervención de la Policía Judicial, cuerpo especialista en investigar delitos graves como homicidios, secuestros, delincuencia organizada y terrorismo. Pasadas las 24 horas de la última vez que vieron a Ruy Pedro, llegaron al pueblo varios agentes de la Policía Judicial. Durante los siguientes días, junto a familiares y vecinos, examinaron exhaustivamente toda la región, bajo la sospecha de que Ruy Pedro hubiese sido abandonado en cualquier lugar. La propagación de los afiches con la fotografía del niño aumentó. Se inició la transmisión a nivel nacional y todo Portugal se conmocionó con el caso. La desaparición del niño provocó una abrumadora sensación de dolor comunitario. Se referían a Ruy Pedro como nuestro niño o nuestro pequeño Pedro. Al mismo tiempo, la familia Mendonça comenzó a recibir docenas de llamadas telefónicas que, en muchos casos, fueron auténticas torturas. Hubo gente que afirmó tener a Ruy Pedro en su poder. Otros ofrecieron pistas de su ubicación que no condujeron a nada, y los más osados llegaron al extremo de exigir un pago de rescate. Incluso hubo una llamada muy particular y aterradora. En la misma se escuchaba a un niño con una voz exactamente igual a la de Ruy Pedro, que entre gritos y llantos clamaba por su mamá. Con la excusa de no poder rastrear todas las comunicaciones, la policía decidió no seguir ninguna pista que llegara por vía telefónica. La desesperación de la familia iba en aumento. Omitir posible información acertada para la continuidad de las pesquisas les parecía incompetente y negligente. En abril de 1998, un mes después de la desaparición, surgió una sospecha. El afamado periodista portugués Nuno Rogueiro viajó a Disneyland en París, junto a su esposa e hijos. El objetivo era realizar un reportaje sobre el parque temático para ser publicado en la conocida revista Caras, de circulación nacional en Portugal. El artículo iba acompañado de una serie de retratos de Nuno y su familia en diversas instalaciones del parque. Entre todas las fotos, una imagen en particular encendió las alarmas. En primer plano, el grupo familiar posaba en una atracción llamada el Túnel de Pinocho, y detrás de ellos se podía ver a un niño pequeño junto a un hombre vestido de rojo. Filomena y Manuel vieron la fotografía y aseguraron que se trataba de Ruy Pedro. La policía procedió a incautar entonces todas las imágenes del periodista para ser analizadas, pero no arrojaron ningún elemento relacionado con el caso. En septiembre de ese mismo año, a través de una investigación llamada Operación Catedral, la policía británica desmanteló la red de pedófilos Wonderland Club. Esta organización, llamada así por Alicia en el País de las Maravillas, operaba principalmente en línea y funcionaba como una base de datos con miles de fotos y videos de niños y niñas abusadas sexualmente. Una razón para el alto perfil de la operación fue la inusual cantidad de contenido pornográfico poseído, producido y distribuido por los miembros de Wonderland. Más de 750,000 fotos y 1,800 videos. Solo 17 de las 1,263 personas que figuraban en el material incautado fueron identificadas. Una de Argentina, una de Chile, una de Portugal, 6 del Reino Unido y 7 de Estados Unidos.
Filomena certificó que Rui Pedro aparecía en algunas de esas fotos. Se confirmaba así que aún estaba vivo, pero era todo. No había coordenadas de su posible localización. La policía británica especuló que miembros de la red abusaron de él frente a la cámara y después fue asesinado por sus secuestradores. Durante los siguientes 13 años, el Ministerio Público de Portugal se dedicó a construir un caso contra Afonso, quien siempre afirmó ser inocente. El juicio se inició en noviembre de 2011. La familia Mendonça designó al abogado Rodrigo Sá Fernández para liderar el litigio frente a la corte. Los testimonios claves provenientes de Alsina y de los 3 amigos de Rui Pedro eran la columna vertebral de la causa. La jueza Carla Fraga pudo comprobar los hechos presentados por la parte acusadora, pero la corte desestimó varios testimonios por la falta de evidencias concluyentes. El acusado fue absuelto en marzo de 2012. En ocasión del cumpleaños número 27 de Rui Pedro, el 28 de enero de 2014, se publicó un video que se viralizó en las redes sociales. Los actores Paulo Pires y Ana Padrao, entre otros, participaron de forma gratuita, además de buscar nuevas pistas sobre el paradero de Rui Pedro. Estaban las direcciones de correo electrónico de la Junta Norte de la Policía Judicial y de la Asociación Portuguesa de Niños Desaparecidos, y ayudar a que el caso del joven no cayera en el olvido. Esta campaña denunciaba el tráfico de menores con fines sexuales. Retomando los procesos judiciales, la libertad de Afonso no duró mucho. Tras una apelación de la familia de Rui Pedro en 2014, un nuevo juicio del Tribunal de Apelación de Oporto lo condenó a 3 años de prisión. La sentencia fue por incitar al menor a tener relaciones sexuales involuntarias, pero no por su secuestro o cualquier otro cargo relacionado con la desaparición misma. A pesar de que el defensor de Afonso introdujo una apelación de la decisión, este segundo fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Portugal. El 3 de octubre de 2014 fue ratificada la resolución y el 18 de marzo de 2015 fue llevado a prisión luego de que la policía emitiera la orden de detención. Fue puesto en libertad condicional en marzo de 2017. Solo cumplió 2/3 de su condena por buena conducta. Afonso mantuvo su inocencia siempre y afirmó ser objeto de una gran injusticia. 20 años después de la desaparición, en 2019, se declaró la presunta muerte de Rui Pedro. La policía dio por terminada su búsqueda, al no haber ningún otro rastro desde la Operación Catedral, y el caso quedó cerrado. Aún el paradero de la víctima sigue siendo un misterio. A pesar del dolor infinito y el vacío interminable de no saber qué pasó con su hijo, Filomena no se rindió y decidió trabajar por su hijo y por otros. En 2007, fundó la Asociación de Familiares de Niños Desaparecidos Portugueses. A la inauguración asistió Laurinda Meira, madre de Rui Pereira, otro niño desaparecido en Famíliação, también en 1999. El caso de Rui Pedro puso en evidencia que estamos ante un fenómeno muy grave. 3 millones de niños son secuestrados cada año. Solo en Portugal hay más de 6 decenas de niños y menores desaparecidos. Casi todos los casos han resultado menos mediáticos que el caso de Rui Pedro o el de Madeleine McCann, la niña inglesa desaparecida en 2007 en un pueblo turístico de Praia da Luz, en Foro, Portugal. Y
bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.